todo lo que pasó ayer. Sí, porque vamos a hacer un repaso de lo que dejó esta jornada democrática, que por supuesto dio como resultado un presidente ya electo. Estamos hablando de Javier Milei, que entrará en funciones justamente a partir del 10 de diciembre. Hasta entonces será el presidente Alberto Fernández quien siga con la dirección de este país. Recordemos que había también pensado la gente que iba a votar muchísimo menos que en realidad que las PASO y que las generales, porque había un feriado largo. Lo cierto es que casi un 80% del padrón se presentó y votó, y vamos a hacer un repaso de cómo quedaron en porcentajes el país. Lo cierto es que en 20 de 23 provincias Javier Milei ganó, y por eso los resultados, con casi un 56% de electores en todo el país, 55,7% en La Libertad Avanza, 44,3% Sergio Massa. Esto obviamente es en todo el país, provincias como Córdoba, como Mendoza, donde arrasó literalmente, porque más del 72% de las personas votaron por Javier Milei, un número realmente marcado. Pero hubo otras que fueron más batacazos también, Sí, pero cuando se terminó de hacer el escrutinio en Mendoza y Córdoba, que son dos provincias que pesan muy fuerte y estaban por encima del 70%, era realmente llamativo, y es ahí donde ya la gente de Unión por la Patria empezó a entender que los números no eran favorables. ¿Cómo quedó Cava? Fíjate, también obviamente con un triunfo de Javier Milei, donde sí se notó, después a ver si tenemos la plaquita, donde sí se notó la diferencia. Esto es Cava, 57,2% para La Libertad Avanza, 42,8% para Unión por la Patria. Donde sí se notó un resultado invertido es en la provincia de Buenos Aires, donde ganó ampliamente Sergio Massa con la Unión por la Patria, pero no alcanzó los resultados finales que dieron finalmente al nuevo presidente electo. Hoy una jornada con muchísimo movimiento. Desde muy temprano Javier Milei ha dado entrevistas, sobre todo radiales, no televisivas hasta el momento, donde contó que a partir de las 4 y media de la mañana ya estaba hablando con líderes internacionales. La calle Pou, que está en China, lo llamó para felicitarlo, para empezar a planificar reuniones a futuro. Él avanzó un poco sobre la formación de un gabinete que él dice ya tener todos los nombres, pero que los va a dar a conocer de a poco. Y la conversación que tuvo con el actual presidente. Estamos hablando de Alberto Fernández, con quien tuvo una conversación telefónica. Sí. ¿Telefónica? Telefónica por ahora. No todavía es la intención. Hablaron pasada la medianoche, lo felicitó, le hizo una propuesta de hacer un traspaso en paz, ¿no? Que es lo que necesita también este país, que para eso hay que trabajar de acá al 10 de diciembre. Bueno, son 3 semanitas. Claro, es que nos estiramos tanto en las elecciones, que finalmente en 3 semanas ya estamos hablando del traspaso de mando. Es verdad que había una propuesta de un desayuno en principio. Lo cierto es que es una jornada también para Javier Milei de muchos llamados internacionales, de empezar a trabajar con el equipo que tiene, en medio de rumores donde también decían que Sergio Massa, el actual ministro de Economía, iba a pedir una licencia. Entonces ahí también tratar de atajar lo que queda. Por ahora esa licencia no está confirmada. Sergio Massa hasta el 10 de diciembre tiene que seguir siendo por ahora el... Y claro, porque es ahí cuando... ¿Lo tomar o no? Bueno, es un rumor que se lanzó. Fue un rumor, no lo oficializó él. El rumor salió de primera línea también. Hay una intención bastante fuerte. Hoy tuvo una reunión al mediodía con su equipo para ver de qué manera se va desarrollando, pero en el discurso fue claro. Dijo, a partir de mañana que hable con Alberto Fernández, porque yo no manejo más la economía y la economía está a cargo de Javier Milei. La economía estará a cargo a partir del 10 de diciembre del equipo político que tome el mando en ese momento. Pero que alguien la tome, porque más allá de los 20 días, que son pocos, para el pueblo es mucho. Por eso, que se hagan cargo lo que están, que hasta el 10 de diciembre también están haciendo gobierno y hace 4 años los votaron. Que se queden los que están mientras tanto. Es que tienen que estar, porque no puede tomar el mando antes. Ahora, la pregunta es, Alberto, ¿puede nombrar un ministro de Economía por 20 días nada más? Sí, lo tiene que nombrar porque no nos podemos quedar así palos. Un suplente tiene que haber. Lo que pasa es que el segundo también se iba a tomar licencia. Juramento por 20 días, a lo mejor. No, hay suplentes, pero los suplentes también pensaban tomarse licencia. Por ahora igual no hay licencia para nadie, así que no vamos a confirmar algo que todavía no sucedió. Bueno, vamos a hablar, vos lo contabas hace un ratito, con Emilia Reiser. Ella es politóloga, directora de la consultora ADOC, para entender un poco justamente cómo votó la sociedad, cómo llegamos a este resultado. ¿Qué tal, Emilia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por recibirme.
Gracias a vos por comunicarte con nosotros también. Bueno, consultora política, sos re joven. Súper. Me encanta porque, bueno, muchos de los votos de ayer del nuevo presidente tienen que ver con los jóvenes. ¿Por qué sentís vos que los jóvenes se dedicaron tanto a Milei? ¿Por qué tanto se tiraron a votar esta nueva opción en Argentina, no? ¿O si es una nueva Bueno, opción, creo que sí, bueno, es una opción efectivamente y creo que Javier Milei viene a cubrir un lugar que evidentemente estaba vacante, que es el de la representación de distintos sectores, entre ellos los jóvenes. Y hay que entender distintas cosas cuando hablamos de los jóvenes. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué edad tienen? Cuando hablamos de los jóvenes como el sector que vota Milei, por lo general se habla de los jóvenes menores a 25 años, ¿no? Sí. Son aquellos jóvenes que en los últimos 8 años se han insertado al sistema político como votantes, sí. Han empezado a ejercer sus derechos políticos. Y en esos últimos 8 años, lo cierto es que han visto distintos procesos guiados por diferentes colores políticos que los han defraudado desde lo económico. Sí. Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes, y con eso me incluyo, que yo tengo más de 24, pero me incluyo, tenemos grandes dificultades para poder alquilar, grandes dificultades para independizarnos económicamente, grandes dificultades de todo tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, Javier Milei viene a hablarles desde esa retórica, sobre todo desde el lugar de, bueno, yo no fui partícipe de esos gobiernos que llevaron a la situación económica que ustedes están viviendo y que están padeciendo, un poco, bueno, puedo cubrir sus expectativas, ¿no? Por otro lado, son jóvenes que han crecido y se han formado en la política también en gran parte durante la pandemia, ¿no? Y no hay que perder de vista eso, porque la pandemia, el rol de las libertades, el rol del Estado incidiendo en el quehacer cotidiano de la gente, en su disponibilidad para salir, para comerciar, la producción en general. Bueno, la idea de libertad ya empezó a gestarse en ese contexto. Y pensamos que son jóvenes que se integran a la política como partícipes, como votantes, a una corta edad, entre 16 y 18, en el medio de la pandemia, viven grandes crisis económicas, y en algún punto se espera que elijan una opción que por lo menos viene de afuera y sea sorpresiva, no saben qué les puede deparar, pero no es lo que ya conocen, que están seguros que no quieren, ¿no? Ahora, por un lado, digo, lo que vos decís, haces hincapié, es verdad. Un chico que empieza, o una chica que empieza a trabajar, no puede aspirar a comprar un departamento y ya tampoco alquilar. No, ni alquilar. Yo entiendo esa parte, que los chicos estén viendo todo lo que tiene que ver con lo económico, lo difícil que es conseguir trabajo para un chico de 25, de 30, que te piden una experiencia que no se la piden ni siquiera un político en una empresa. Pero digo, también esos chicos tienen padres. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija de 20 y uno de 17. Y yo a mis hijos les conté lo que fue la guerra de Malvinas. Hasta el Holocausto llegué a contarle lo que es. ¿Entendés? Y mis hijos, cuando vieron alguna vez una película del Holocausto, que ni siquiera yo lo viví, digo, miren chicos, esto nunca, o sea, en mi casa no se nombra la palabra del quien llevó a matar a tanta gente en el Holocausto. En mi casa se sabe lo que fue la guerra de Malvinas, se sabe lo que fue la dictadura, ¿entendés? Digo, hay también otras cosas que evidentemente estos chicos no la tienen tanto en cuenta o no la hablaron con sus padres quizás. Sí, y también hay que entender que todo lo que dice y todo lo que aspira a representar el candidato no necesariamente representa por completo a sus votantes. Es decir, no podemos decir ni que el 30% de los votantes que consiguió Milei en las PASO y las generales, ni mucho menos el 55%, todos están en contra de los movimientos feministas, están a favor de Margaret Thatcher, son reivindicadores de la dictadura, del genocidio, o están en contra de que las Malvinas sean argentinas. A veces, muchos de nosotros nos ha pasado en distintas ocasiones que votamos un candidato porque es el que más nos representa, aunque no nos represente en la totalidad. Claro. Sí. Bueno, hace poco circulaba una entrevista de jóvenes que hablaban de eso y una de las chicas comentaba, nosotros hacemos entrevistas a jóvenes en la calle y ellos nos dicen que están a favor de los movimientos feministas, están a favor de los derechos humanos, están a favor de un montón de cuestiones que podríamos entender más afines al candidato oficialista, y sin embargo votan a Milei por otras razones más vinculadas a lo que decía anteriormente, ¿no? A lo económico, claro, ahora, desde ya. Y también es cierto que cuando, si tenés la posibilidad de hablar, porque a mí me llamaba muchísimo la atención de los jóvenes tal vez este punto, de querer votarlo por todas sus propuestas, pero a la vez nosotros tenemos identificados a la juventud de la Argentina con estos nuevos cambios que son los derechos ganados, la ley del aborto, la igualdad. Entonces ahí hay un contrapunto donde vos decís, bueno, a ver, si propone esto y vos crees en esto, ¿cómo puede ser que lo sigas eligiendo? Y es interesante también ver cómo
en algún punto no quieren ser subestimados esos votantes, ¿no? Porque dicen, bueno, pero yo no veo los pedacitos de 1 minuto y medio de un TikTok, sino que escucho el relato completo. Entonces, tal vez el subestimar al joven, no entender qué era lo que estaba viendo, también nos hizo creer que tal vez al último momento no terminaban votando lo que decían. Sí, y está claro lo que mencionaba Diego más temprano, que hay muchas familias que le inculcan su propia ideología, claro, sus propias líneas políticas desde el mejor de los sentidos, ¿no? Sí. Desde lo positivo, tratando de transmitir esas vivencias que claramente no le podemos pedir a un chico de 22, 25 años que sienta la cuestión de los 30.000 desaparecidos, que sienta el miedo que mucha gente adulta siente respecto de la reivindicación del genocidio o de las dictaduras, de los genocidas. Pero bueno, mucha gente trata de transmitírselo. Ahora, también los jóvenes tienen sus propias vivencias y lo cierto es que los últimos 8 o 10 años en Argentina han sido muy turbulentos y han influenciado de distintas formas a las juventudes. Yo me inserté en la política en quizás años anteriores y eso me ha también condicionado y me ha moldeado una forma de ver la política y una forma de militancia política en muchas ocasiones que viene por un lado, pero que claramente de haber entrado a la política 5 años después hubiese sido distinta. Y hay que entender también esto que vos decías claramente. Los jóvenes tienen también el derecho de poder armar su propia visión de la política desde su propia autonomía. Lo cierto es que, bueno, una vez pensaría que hubiese sido más positivo para algunos sectores que esa representación que ellos encuentran en Milei lo hubiesen encontrado en otros sectores, sí, que justamente no reivindiquen y no traten de ir atrás de todos esos derechos que se han conseguido en los últimos años. Pero lo cierto es que los dos sectores principales de la política, y con eso me refiero al panperonismo, al peronismo amplio y a Juntos por el Cambio, incluyendo el radicalismo, han fracasado en la apelación a esas juventudes. Entonces, también es hora para esas mismas fuerzas de hacerse la autocrítica de que, aún sabiendo de que los jóvenes representan aproximadamente entre el 20 y el 25% del electorado, no le han sabido hablar en los últimos 8 años. Sí. Yo digo, no, las redes tienen mucho que ver en esto, como vos decías, pero digo, también tienen que ver los medios de comunicación, porque sabemos, por ejemplo, de mucho tiempo hasta acá, al candidato que perdió, a Sergio Massa, se lo ha tildado de panqueque por haber criticado a quien fue su mentora, Cristina, y ahora volver a la fuente y estar con ellos, traicionado, sí, volver y todo lo demás. Y todos lo han llamado, lo hemos llamado, decir, sí, mira, ojo, que es peligroso, es un panqueque. ¿Y por qué no se dice lo mismo de Patricia Bullrich y de Macri? Como que quedó bien que se vaya con Milei después de todo lo que se dijeron unos con otros, ¿no? Y no se lo tildan. ¿Tiene que ver los medios cómo comunican? ¿Cómo te hacen quedar a cada uno? Sí. Porque a mí me parece lo mismo. ¿Cómo comunican? Pero también pensando en esta independencia, ¿no? Las redes sociales también tienen su propia forma de interpretar, sí, las cuestiones, y cuando analizamos la conversación en redes sociales vamos a ver un poco esto que mencionabas, Diego. Y por ejemplo, la palabra casta, después del 25 de octubre, que fue cuando Patricia Bullrich en conferencia anunció la alianza, digamos, que se sumaba a la campaña de Milei, la casta se volvió un concepto medio en disputa. Claro. Que las comunidades más oficialistas, afines al oficialismo, salían a criticarlo a Milei y decirle, bueno, vos tanto que criticabas la casta, ahora estás sumando. Sí, recordemos que antes también se había sumado Barrio Nuevo, también, ¿no? Por, bueno, o sea, irse hacia la casta quedó hasta misma, acá. Y que incluso ha sido ella, Blanco. Perdón, ¿me escuchan? No, digo que antes de Patricia Bullrich no nos olvidemos que también se había asociado Barrio Nuevo a esa no casta. Y también, o sea que ¿confiamos o no confiamos en nuestros políticos? Pero bueno, convengamos que Barrio Nuevo, sí. Se bajó cuando empezó Bullrich y Macri. De ser un representante nacional. No. Sí, está claro, y hay un montón de puntos que se le pueden marcar y podemos ir un poco más en profundidad y desahondar ese concepto de la casta que bueno, queda un poco vacío si se quiere, pero volviendo a lo que decía, también a Patricia Bullrich se la ha criticado porque ella ha sido blanco de Milei. Total. Y bueno, y ahí también se ha visto como el radicalismo se ha diferenciado. Bueno, el radicalismo sigue siendo un blanco de los comentarios de Javier Milei. Y como todo, lo cierto es que hay una realidad, es que esa elección estuvo marcada por la polarización
polarización, pero por la polarización de tipo afectiva. Y con eso me refiero a las emociones. La gente terminó, cuando me refiero al electorado en general, terminó votando más por un rechazo a el otro candidato que por realmente el programa que tenía el propio o al que defendía. Claro. Y eso es realmente impactante porque uno diría, bueno, el radicalismo terminó efectivamente votándolo a Milei, porque si no nos explica el traslado de votos de Patricia Bullrich a Milei, casi el 100%. Entonces hubo una gran parte del radicalismo que lo terminó votando. ¿Qué pasó con esa doctrina de los derechos humanos? ¿Qué pasó con todo lo que decían? Bueno, evidentemente en algunos sectores, sin puntualizar en ninguno en particular, hubo una elección más por el rechazo al que está del otro lado que una convicción del propio voto. Y eso está marcado claramente por las emociones, no por lo ideológico. Es mucho más visceral, si se quiere, la elección. Y bueno, es un tema también para tener en cuenta de cómo se viene para adelante la polarización en el país. Ahora te van a hacer unas preguntas mis compañeras, pero digo, antes de que me olviden, ¿no? Ya no me acuerdo en qué canal, porque yo veía todos, porque me gusta ver todas las opciones de lo que se dice. Había un muchacho, se notaba que era obrero, que estaba desde muy temprano en el búnker de Milei, que dijo algo muy sensato, y me pareció, dice, pero este hombre que se pensaba que porque nos dio 20.000 pesos en los últimos días mientras nos tuvo 4 años muerto de hambre, ¿entendés? Porque ahora sacó los bonos y los bonos, porque ahora sacó cómo era lo otro, ¿no? El IVA, porque también las ganancias, digo, en todo de 20 días fueron como, sintieron como que se están burlando de mí, era el mensaje de este hombre. Y yo digo, pucha, tiene razón esa persona, porque siente como que de alguna forma decir, vení, por 20 lucas yo venís y te arreglo y yo sigo robando. Claro, ese es el típico. Ahora, yo, por ejemplo, la coca, claro. Después de esta elección, ¿en qué quedó el debate, no? Porque cuando habían terminado de debatir parecía como que claramente Massa había sido el gran ganador del debate y como que Milei lo había dejado mudo. Y ahora el que quedó mudo en las urnas fue Massa. ¿Cómo se puede, de alguna manera, ver esta diferencia que hubo, por lo menos desde el lado del periodismo también, cómo se analizó, ¿no? Ahí se nos congeló. La dejaste tildada, pobre. La dejamos. Bueno, por otro lado, porque las consultoras, ¿no? Que se vayan tomando vacaciones ya, ¿no? Para mí en el debate, Massa mostró un personaje completamente oscuro. Para mí, cero ganó. Ahora se lo vamos a preguntar en Emilia, pero... Cada vez que él decía yo decía, se está tirando tierra. Para mí, Massa, no Milei. Para mí, porque fue los el gran memes perdedor. que hubo después en el por sí o por no, todo era... El gran perdedor. Parece que lo victimizó a Milei, eso y que lo ayudó. Sí, más allá de un meme, sería bueno lo gastó. Que la interpretación de los periodistas tal vez era un análisis más profundo político, de quién fue más estudiado, quién fue más preparado, coacheado, el que había ido a ensayar 2 días antes, y que Milei llegó y lo hizo todo ahí improvisado. Bueno, es la lectura de los periodistas, de los especialistas, donde decían, bueno, fue mucho más armado Massa y la verdad es que lo opacó, lo dejó desnudo frente al debate. Pero la gente, cuando vos se le preguntabas, te decía, es que uno era un discurso político completamente estudiado y el otro fue y respondió lo que tenía que responder. Total. Entonces no terminás, o sea, insisto, no hay que meterse en la cabeza de la gente porque no la vamos a entender nunca. Y finalmente uno llega a las conclusiones que llega de manera muy personal. Pero dábamos por hecho un montón de cosas que finalmente después las urnas dieron completamente Emilia, ¿cómo vos que sos politóloga, ¿no? Ahora que te recuperamos, ¿cómo analizás esto de las encuestadoras? Que algunas daban 2 puntos arriba a Milei, otras 2 puntos arriba a Massa. Ninguna dijo que 11 puntos le sacaba un candidato al otro. ¿En qué confiamos entonces ya? No confiamos en los políticos, no confiamos en las encuestas, no confiamos en nuestra pareja. ¿Qué hacemos? La pareja. Problemas personales. Sabía que iban a saltar las 3. Sabía que iban a saltar. ¿Qué hacemos? No, lo cierto es que, a ver, como todo método estadístico, siempre tiene un margen de error. Pero no 11 puntos. Y la verdad, es verdad, sí, está claro, sí, justamente eso, ahí me escuchan bien, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que también hay que ir a qué se le preguntaba a la gente, cómo se seleccionaba las muestras muchas veces, y es muy difícil hoy en día en Argentina hacer una muestra que sea del todo representativa de los distintos segmentos de los que estamos hablando, ¿no? Ha cambiado muchísimo la forma de comunicarnos, la forma de pasar nuestro tiempo conectados o en la calle. Entonces,
hoy en día, no sé, las encuestas más incidentales en la vía pública son mucho más complejas de hacer. Lo cierto es que cada vez menos gente tiene un teléfono fijo en su casa, o muchos de nosotros siquiera atendemos el teléfono cuando vemos que es una llamada desconocida, que a veces se detecta como peligrosa, los celulares la bloquean, entonces es muy difícil tratar de poder elaborar una muestra estadística, y por otro lado, lo cierto es que hay mucha gente que no responde a la realidad de lo que va a votar. Tal cual. ¿No? También hay que entender eso. Así como las bocas de urna en su momento servían, después se dejaron de usar porque mucha gente mentía en las respuestas, y está bien porque el voto es privado y ahí se vuelve a cortar. Bueno, y las consultoras hablaban de que solo un 12% bueno, a veces o no se tiene decidido el voto, entonces se Emilia, estás, ¿eh? ¿Puede ser que también exista el voto vergüenza? Viste que yo me acuerdo cuando pasó lo de Carlos Menem. Hay mucha gente que en la segunda presidencia, sobre todo, nadie se animaba a decir que lo votaba y volvió a ganar. Sí. Y ganó la tercera y después resignó el balotaje y se lo ganó Néstor Kirchner. Sí. Pero también hasta cuando Kirchner fue presidente había ganado Carlos Menem en las generales. Claro. Digo, hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo de ser juzgado cuando dice, che, lo voy a votar a Massa, che, lo voy a votar a Milei, y tiene miedo de decirlo porque, ¿cómo vas a votar a ese? Y evitar un conflicto con un compañero, con su padre, con su hermano, con su pareja, con su amigo, su vecino. Puede pasar eso también, ¿no? Bueno, lo que decía antes de la emocionalidad y la polarización, que le llamamos polarización afectiva. Antes se decía que el voto Milei era el voto vergüenza. Bueno, claramente después de las PASO eso cambió, ¿no? Cuando ya se posicionó como ganador, a muchas personas les dejó de dar vergüenza decir que votaban a Milei, porque bueno, era un potencial presidente. Y después, un poco más, empezó a entender que el voto a Massa podía ser un voto más desde la vergüenza. Bien, por eso de los dos lados, por eso nunca fue tan difícil esto para mí. Exacto. Sí. Porque ni los mismos peronistas querían a Massa. Los peronistas tampoco lo querían a Massa. Habla de eso. Bueno, ahora, Emilia, no solamente están los votantes, ¿no? Jóvenes, sino el equipo que él armó. Porque tenés un Iñaki en redes, porque tenés un Caputo que es el estratega, que incluso ayer le dio un protagonismo inmenso en su discurso. Tenés una Pagano que entra en diputada, tenés unos recursos humanos o capital humano, como se va a llamar ahora, que también es una persona muy joven como Sandra. Digo, ese equipo joven que él se armó, tal vez es como para complementar, sentís en algún punto esa llegada que él, como un señor grande, que ya es, porque la verdad es que también está pasando los 50 y no, sí, pero no es y no te veo en TikTok. Y no te veo en TikTok, a eso voy. Para vos. ¿Cuánto lo ayudó ese equipo de jóvenes que impulsó? Fue clave para entender y para trabajar y sobre todo explotar la potencialidad de Milei como candidato en algunas redes para las cuales le era beneficioso, como TikTok, ¿no? Milei es un candidato que le es muy afín a esa red por cómo es él. A veces hay candidatos que uno trata de llevarlos a TikTok y resulta totalmente forzado y se fracasa en ese intento y se deja de lado. Bueno, con Milei no pasaba, y en ese sentido tener un equipo joven juega muy positivamente, ¿no? Pero por otro lado también hay que entender que por ser jóvenes no necesariamente van a creer que un joven representándolos va a ser la mejor idea, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos antes. Votaron a Milei más allá de su edad por sus propuestas, por lo que significaba de disrupción, porque expresaba toda esa bronca, todo ese enojo, toda esa frustración que ellos traían, y lo expresa de la manera más extrema. Estilizadamente lo expresa, si se quiere. Pero bueno, representa un montón de cosas Milei. Yo creo que claramente lo que vos decías de hacer hincapié en un equipo más joven, que lo trabaje desde otro lado para llegar con otro lenguaje, para llegar con otros matices y otras plataformas, ha sido central. Pero bueno, ha tenido también trabajo, por ejemplo, mucho trabajo en Twitter, se ha sabido mover. Milei es un candidato que viene desde hace muchos años trabajándose a sí mismo mediáticamente, y eso se ha visto, ¿no? ¿Pudo haber restado que Massa se difundió unas horas antes que si ganaba su ministro de Economía iba a ser Horacio Rodríguez Larreta? ¿Eso le pudo haber jugado en contra también? Antes que nada, perdón que justo se me cortó en tu pregunta, que no fue intencional. No, pero por favor, no pasa nada. Pero no, la verdad es que eso es
apunta a ver si se pueden conseguir algunos últimos votos más vinculados a la reta. A ver, lo cierto es que lo más probable es que la mayoría de las personas ya tuvieran definido el voto, y hay algo central que es entender que hubo solo un 1.5% de votos en blanco. O sea, el 96%, sacando los votos recurridos, los votos nulos, el 96% fue y puso alguna de las dos boletas. Entonces, es un voto que se viene pensando hace mucho tiempo de la gente, por más que lo haya definido en el último momento. Lo cierto es que la gente fue y votó afirmativamente por uno de los dos candidatos, y en ese sentido esa incidencia de esas cuestiones que marcabas pueden ser, pero muy mínimas, y es casi imposible de Encima, medir, la reta se encargó de decir que no había ninguna posibilidad de que eso sucediera. O sea, que era mentira. O sea, surgió una versión, pero nunca fue oficial, no se escuchó de la boca de candidato Massa. Ahora yo digo, ¿sabremos cuál es el verdadero Milei, Emilia? Porque hubo un Milei que hablaba de los vouchers de la escuela, de la seguridad privada, de todo, de la escuela privada, de salud pública, que ya no va a haber salud pública, y ahora sí. Dice, no, la salud va a seguir siendo pública, sí, la escuela va a seguir siendo pública. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál será? ¿El que puede o el que tiene ganas de hacer lo que tenía ganas de hacer en un principio? ¿O el que a lo mejor ahora siente que para no defraudar a algunos se va acomodando a una realidad? Bueno, más allá de lo que él diga respecto de los condicionamientos que le pudieron haber puesto o no para su alianza con Juntos por el Cambio, no es lo mismo haber llegado a la presidencia, de haberlo podido hacer él solo, que con una fuerza muy grande, que lo ayuda a fiscalizar y demás, con la que va a tener que gobernar. Claro, tal cual. ¿Cómo, perdón? No, digo que lo ayudaron hasta fiscalizar y demás, ¿no es cierto? Todo, la gente. Exactamente. Y lo cierto es que, por lo que les decía, las matemáticas fueron los que le garantizaron que ganara cómodamente. Entonces, eso en algún punto se pide como vuelto, ¿no? Algunos puestos les van a tener que dar en el Estado, van a tener que atender a sus voces, por más que digan ahora que no, van a tener que atender a sus voces. Y por otro lado, hay una realidad que es que la situación económica de Argentina es muy compleja, la van a terminar de ver ahora en esta transición, y recién el 10 de diciembre van a poder sentarse y ver efectivamente cuánto de lo que tenían pensado aplicar y en cierto tiempo lo van a poder hacer, y ahí van a empezar a matizar los tiempos, porque no es lo mismo la Argentina de hoy como la que va a ser el 10 de diciembre, ni la que era hace 3 meses atrás cuando Milei arrancó el PASO siendo el candidato favorito en las elecciones. Entonces, bueno, esas cuestiones se van matizando. Lo cierto es que él sostiene que va a hacer la mayoría de las cosas que viene presentando en su programa hace tiempo. Hoy ya salió a decir las primeras privatizaciones por las cuales va a arrancar, y los cambios que va a hacer sustanciales. Bueno, queda ver por dónde va a arrancar. Bueno, veremos lo que está diciendo, si efectivamente lo puede hacer, que es este préstamo para poder equilibrar las balanzas del Estado y arrancar con el proceso de dolarización que tiene pensado. Qué pasión le metes, me encanta, Emilia. Le metes una pasión bárbara. Ahora, ¿cómo le sonó a todas? Le preguntaba a Emilia, a las chicas acá también, en el momento del discurso donde dije, quiero agradecer, empezó a agradecer, dijo, al presidente Macri. A mí me hizo un ruidito. No es la primera vez. Sí. Y lo dijo después, en la segunda tanda, donde también salió a hablar con la gente en la calle, también presidente Macri. Pasa que nosotros estamos como lingüísticamente acostumbrados al expresidente, pero mundialmente siguen siendo presidentes. No sé si lo dijo con eso. Igual esto tiene una vicepresidente Alfonsín mucho más profunda. ¿Cómo vicepresidente? Cuando tiene que hablar de lo que fue Alfonsín, dice el presidente Alfonsín. Ah, ¿también él dice eso? Mirá. Sí. Cuando le pegaban también en la casa también a la cara de Alfonsín, ¿se acuerdan que dijo que le pegaba la cara de Alfonsín? Sí. Le pegaba al presidente Alfonsín. Pero dice, ¿no es raro que lo diga? Más allá de que todavía sigue siendo presidente, ¿el léxico es así? No, yo no sabía eso. Bueno, podríamos interpretarlo como una intencionalidad desde lo simbólico, que lo que reconozca como presidente, no porque piense que tenga incidencia sobre el gobierno actual ni muchísimo menos, sino como reivindicándolo en ese lugar de líder, ¿no? Como volviéndolo a poner a Mauricio Macri en el lugar que efectivamente con este traspaso que estuvo haciendo quiso colocar y quiere tener para el próximo gobierno, y decirle al presidente Macri es también reconocerlo y reivindicarlo un poco en ese lugar de liderazgo. Bueno,
Un análisis perfecto. Un análisis perfecto, sí. Apasionado y de todo. Emilia, la verdad, gracias. Emilia, ahí está el Instagram de Emilia, Emilia Reiser, así que politóloga, ad hoc. Así que muchísimas gracias por tu comunicación hoy. Nos aclaraste algunas cositas. Gracias a ustedes. Así que bueno, un beso grande. Capaz que te molestamos en otro momento, después del 10. Así que, porque nos gusta molestar. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos móvil ahora, Sí, ¿no? nos vamos a ir inmediatamente al Hotel Libertador, donde ya hace meses está instalado Javier Milei, porque primero empezó a hacer Si te querías ir con tu pareja 2 días para decir... A tener un día me tomo 2 días tranquilo. de spa al Hotel Libertador y te caen todos los medios de 400 comunicación. medios ahí, nacionales e internacionales en la puerta, porque dejó de ser solamente un búnker y terminó siendo ya hasta la casa. Claro. La casa de Javier Milei, y ahí está Joaquín Dever también, a ver, trabajando, porque fue una jornada de muchas entradas y salidas, muy intenso todo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Exactamente en el Hotel Libertador, donde ya como decía ustedes allá, exactamente está viviendo Javier Milei en el piso 21, con varias habitaciones reservadas para él, no solamente donde él duerme, sino que tiene varias habitaciones a su alrededor que están usando exclusivamente para lo que es todo el equipo de La Libertad Avanza. En este momento, como bien marcaban, la prensa nacional e internacional, fíjense la cantidad de periodistas en la esquina de Córdoba y Maipú, esperando las entradas y salidas que fueron constantes durante el día de hoy. Hace instantes nada más, por ejemplo, entró Victoria Villarroel, la vicepresidenta electa, sin hacer declaraciones, pero bueno, anoche sí pudimos hablar con ella y también con Guillermo Francos y con parte del equipo de La Libertad Avanza, con diputados electos, tratando de dar este mensaje de tranquilidad, que la educación pública va a seguir siendo pública, que, por ejemplo, Guillermo Francos, el eventual ministro del Interior, asegurando que va a promover el diálogo con todos los gobernadores de todo el país, incluso, y yo le preguntaba puntualmente por cómo va a ser la relación con Axel Kicillof, ¿no? Y Guillermo Francos me contestaba que también van a tratar de promover una buena relación con él, teniendo en cuenta que la buena cantidad de votos que sacó la provincia de Buenos Aires y la legitimidad que tiene Axel Kicillof, así que también van a tratar de construir con él un buen vínculo más allá de las obvias diferencias. Pero bueno, el clima acá ahora es han montado este león inflable que les estamos mostrando ahí en la esquina, porque también hay mucho turista y mucho curioso que, aprovechando el feriado, también está esperando sacarse una foto con algún dirigente. Les decíamos, Victoria Villarroel llegó hace instantes, pero también salió y entró Karina Milei, el jefe, la hermana de Javier Milei, y también está, bueno, por supuesto, Javier Milei acá recluido en su piso 21. No está previsto en el día de hoy que salga... Sí. No está previsto que salga en el día de hoy Javier Milei. De hecho, en realidad va a salir solamente un ratito, pero tiene pactada una nota con una radio online, aproximadamente a las 19 horas. Va a salir solamente para eso y vuelve, y no está previsto que tenga otra actividad oficial en el día de hoy. Cuando salga a las 19 vamos a tratar, por supuesto, de tener su palabra. Hay un fuerte operativo de seguridad de la Policía de Seguridad, hay un doble vallado acá en la esquina del hotel. Claro. Pero bueno, nos prometieron que si Javier Milei está con disposición de, antes de ir a la entrevista, hablar con la prensa que está haciendo guardia acá desde muy temprano, nos van a montar un lugar para poder hacerle una breve entrevista a Milei alrededor de las 19 horas. Pero bueno, la última en llegar fue Villarroel, también Karina, sin dar definiciones, pero sí también una posibilidad de que Javier Milei tenga una reunión con el Ministerio de Seguridad de la ciudad. Esto podría suceder durante esta semana. Eso es un dato interesante. Bien. Porque tanto Jorge Macri, el jefe de gobierno electo, como Milei tienen esta visión de tener la calle ordenada, así que tendrían esta semana una reunión, Jorge Macri o Coria, el ministro de Seguridad de la ciudad, con Javier Milei para empezar a trazar un plan de acción para la policía de la ciudad de acá en más. Bueno, muy bien, ¿no, Joaquín? Sí, perfecto. Bueno, y de a poquito que se vayan conociendo también los nombres de los que van a ser estos 8 ministerios, porque recordemos que es todo lo que va a quedar durante el nuevo mandato de este nuevo presidente, donde de a poco se fueron conociendo. En ANSES, frente lo tiene. Claro, exactamente. Mariano Cunioli Verona, que va a estar a cargo de Justicia. Empezaron a conocerse por economía, todavía es como un gran abismo. No quiere decirlo todavía, está entre Sturzenegger, Caputo, bueno, está ahí viéndose, todavía no quiso decir el nombre,
muy de a poquito. Él dijo que quería ir contando, pero muy de a poco, porque también están teniendo muchas reuniones como para terminar definiendo. Justamente también hablábamos de lo que va a quedar a cargo del jefe de gabinete y bueno, la verdad es que hoy habló todo el día, pero habló solamente con radios, así que estamos todos muy expectantes de una entrevista televisiva también como para poder hablar un poco más y poder ver ya la mirada justamente de aquí hacia adelante y saber cuándo finalmente se va a reunir con el presidente Alberto Fernández como para empezar a hablar de este traspaso de mando, que hasta donde se sabe, Joaquín, no sé qué escuchaste vos por ahí, Javier Milei lo que no quiere es que sea en puntos tan referentes como la Quinta de Olivos o Casa de Gobierno, sino que sea un lugar neutro. Esto es así, Javier Milei rechazó una reunión en Olivos o en Casa Rosada y como bien decís, quiere una reunión en un lugar neutral. Y otro punto que quiero agregarles es que obviamente está definido el recorte en la planta estatal, en los ministerios, van a quedar 8 nada más. Sí. Y también anoche confirmaban Lilian Lemoyne, que fue noticia por dirigirse de una manera poco correcta a una colega de la televisión pública. Sí. Bueno, anoche le preguntábamos, ¿es una reforma de la llamada primera generación avanzar con los medios públicos? Y Lilian Lemoyne ratificaba, sí, y también Javier Milei hoy temprano ya lo dijo, van a privatizar los medios públicos, es la idea, televisión pública, Radio Nacional y Telam, claro. Lo que ya ha generado una reacción por parte de estos medios públicos, porque va a haber asambleas permanentes en los 3 medios. Este martes, mañana, desde las 13, asamblea en Radio Nacional, en la televisión pública el miércoles y el jueves en Telam. Bien, bien. Bueno, también habló de YPF, ¿no? También que es un punto muy específico y también muy esperado ver de qué manera se capta, y habló de intervención, no de privatización por lo menos. ¿En YPF? Sí, sí, habló de intervención. Y en Telam y en los radios, sí, y en Radio Nacional habló directamente de privatización, así que estaremos también al pendiente de lo que hagan los trabajadores, ¿no? Esta semana, que también recordar que en realidad estas 3 semanas tienen que ver en un contexto de un presidente que todavía está en función, que es Alberto Fernández. Muy bien. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Cualquier novedad de fuste que tengas, nos chiflás y salimos de nuevo al aire hasta las 7. Sabes que acá estamos firmes, en vivo, con Desperezarte, así que gracias por tu informe. Dale, Diego, gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Bueno.